Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. Los lunes nunca fueron mis favoritos, pero ese tenía un peso que no sabía nombrar. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Como si hasta las tablas del suelo contuvieran la respiración. Patricia se movía por la cocina con esa mirada vidriosa otra vez, como si observara sus propias manos desde muy lejos. Preparó el desayuno para los chicos, Raúl, de 16, y David, de 18, e incluso me armó un sándwich, pero no miró a nadie a los ojos. ¿Todo bien?, pregunté, no porque esperara una respuesta sincera, sino porque estaba cansado de fingir que no lo notaba. Solo estoy cansada, murmuró, limpiando el mostrador con el mismo trapo que llevaba frotando por 10 minutos. No insistí. Debería haberlo hecho. Me fui con mis botas de casquillo de acero golpeando los escalones del porche, y el estómago lleno de café y de algo más agrio. En los muelles de carga, el mismo sol pegaba fuerte. El mismo hedor a sal y diésel en el aire. Llevaba 15 años descargando barcos de contenedores. Suficiente tiempo para sentir el peso del acero antes de tocarlo siquiera. El trabajo era duro, honesto, y me gustaba así. Nadie te molestaba con charlas triviales, hasta que apareció Carlos Fernández. Carlos siempre había sido un mosquito al que nunca lograba aplastar. Hablaba demasiado, reía demasiado fuerte y miraba a cada mujer como si le debiera un favor. Fuimos juntos a la preparatoria. Había alcanzado su cima a los 17 y nunca lo soltó. Se pavoneó hacia mí junto a la grúa de carga, luciendo su típica sonrisa engreída como una medalla de honor. «Hey, Roberto», dijo, lanzando una bolsa de plástico contra mi pecho. La atrapé por reflejo. Dentro, un pedazo de seda roja. «¿Qué diablos es esto?», pregunté, levantando la tela con encaje. «Panties, rojos, pequeños, demasiado malditamente familiares. Te perdiste una fiesta increíble el sábado por la noche. Lástima que Patricia no». El mundo se ralentizó. Mis nudillos se cerraron alrededor de la tela, apretándola hasta que se me clavó en la palma. «Será mejor que cuides tu maldita boca». Él se inclinó, como buscando el golpe. Fue la sensación bailando sobre la mesa. Desapareció una hora conmigo y los muchachos. Volvió como si hubiera atravesado un túnel de viento. «Deberías cuidar mejor tu propiedad, Roberto». La rabia me subió caliente y dura, como un rayo por la columna. Me lancé, pero dos estibadores me sujetaron y el capataz, Old Eget, se interpuso entre nosotros. «Basta», ladró. «Roberto, cálmate o vete a casa». «Fernández, lárgate de mi vista». Carlos retrocedió riendo, sacudiéndose polvo invisible de la camisa. Solo intentaba compartir buenos momentos. Me quedé allí temblando, no de miedo, sino de esa furia que hace que los hombres quemen sus propias casas. Walt me miró directo a los ojos. «¿Quieres perder tu trabajo hoy? Estás a un golpe de distancia». No respondí. Me giré, salí del muelle y me metí de golpe en el edificio de oficinas. El aliento me venía en ráfagas cortas, como si me estuviera ahogando en tierra. Samira, la secretaria, estaba escribiendo algo cuando irrumpí. Levantó la vista, sobresaltada. «Samira, necesito que me digas la verdad». Parpadeó, con las manos congeladas sobre el teclado. «Roberto, ¿qué pasa?». «El sábado por la noche, en la fiesta del almacén de Geoy, Patricia estuvo allí». Sus ojos se desviaron hacia el suelo. Y eso fue toda la respuesta que necesité. Samira suspiró, se levantó y cerró la puerta. No quería involucrarme. No quería creer lo que vi. No dije nada. Ella llegó tarde, vestida como si no estuviera casada. Carlos y sus amigos ya estaban borrachos. En algún momento se fue con ellos, regresó con el cabello hecho un desastre y el labial borrado. Le pregunté si estaba bien. Se rió, dijo que se sentía viva otra vez. Sentí que el mundo se inclinaba de lado. 15 años, 2 hijos, una hipoteca, una camioneta con más óxido que pintura. ¿Y así es como termina? Asentí lentamente una vez, luego me giré para irme.
Roberto, dijo Samira en voz baja. Lo siento. La miré y conseguí esbozar una sonrisa tensa. Yo también. Salí de esa oficina hacia un mundo que se veía igual, pero se sentía como ceniza. No lloré, no grité. Simplemente conduje a casa en piloto automático. La seda roja aún arrugada en mi puño, como una bandera plantada en un campo de batalla en el que nunca acepté pelear. Esto no había terminado. Ni de cerca. No preparé una maleta. Solo tomé las llaves del gancho, una chaqueta del respaldo de la puerta y salí. Patricia no preguntó a dónde iba. Ni siquiera levantó la mirada. Estaba en el sofá, acurrucada bajo aquella horrible manta amarilla que siempre decía le recordaba a su abuela. Solía odiar esa manta. Ahora no podía ni soportar verla. Conduje hacia el norte, más allá de la ciudad, más allá de los puentes, más allá de la última gasolinera que vendía café decente. No me detuve hasta que la carretera volvió a oler a agua salada y la niebla se espesó en algo en lo que podía desaparecer. Lloyd descansaba en la costa como un anciano con un cigarrillo, curtido, silencioso y lleno de historias que nadie pedía. Encontré un lugar donde quedarme justo al borde del agua. Una casa de 2 pisos con pintura descascarada y un porche que gemía como si odiara tu peso. La anciana que lo administraba no hizo preguntas. Me deslizó una llave por el mostrador como si entregara un secreto. Lo agradecí. La habitación toda olía a moho y salmuera. El calentador traqueteaba como si quisiera desarmarse, pero era tranquilo y era mío. La primera noche bebí media botella de bourbon y me desmayé con la televisión siseando estática frente a mí. La segunda noche terminé la botella y me senté al borde de la cama, mirando las bragas de seda roja, aún guardadas en el bolsillo de mi chaqueta como una maldita maldición que no podía arrojar. Al tercer día dejé de afeitarme. La barba creció irregular, dispareja, áspera. No me importó. Que creciera salvaje como la ira dentro de mí. Allá en el muelle, el océano respiraba en ráfagas pesadas. Los barcos pesqueros entraban y salían como bestias cansadas, con redes que colgaban medio llenas. Los observaba, preguntándome si alguno de esos hombres habría llegado a casa alguna vez para descubrir su vida puesta patas arriba. Probablemente simplemente nunca hablaban de ello. Pensé en Patricia. No en la que me casé, sino en la que perdí. Patricia, la que solía llevar el cabello en un chongo desordenado y robarme papas fritas del plato. La que bailaba descalza en la cocina cuando los chicos eran bebés. Esa mujer no había estado allí en años. En algún momento empezó a necesitar cosas que yo no podía darle. O quizá dejó de necesitarme por completo. Antes solíamos reír. Ahora la casa era una tumba con calefacción. Seguía pensando, ¿fui yo? ¿Dejé de intentarlo? ¿Estaba ciego? Pero entonces volvía a ver la seda roja en mi mente. Escuchar la voz engreída de Carlos. Recordar cómo Samira no pudo ni mirarme a los ojos. Yo no obligué a Patricia a quitarse el anillo de bodas y desaparecer en un almacén con los mismos idiotas que se burlaban de ella en la preparatoria. Eso fue todo suyo. Todas sus decisiones, toda su traición. Al quinto día encontré un viejo cuaderno en el cajón del buró, dejado por algún huésped anterior, supuse. Dentro había nombres que no conocía, listas de barcos, rotaciones de tripulación y coordenadas. Había un pasaje garabateado en medio con lápiz grueso: el océano no perdona, pero al menos no miente. Leí esa frase 100 veces. Fue entonces cuando supe que no podía volver. No como el hombre que era. Si me quedaba en ese pueblo, en esa casa, rompería algo. Una pared, una cara, a mí mismo. Necesitaba distancia. Necesitaba claridad. Y quizá necesitaba quemarlo todo. Conduje hasta el centro del pueblo, compré un teléfono desechable e hice 2 llamadas. Una a mi representante sindical, le dije que tomaría una licencia sin goce de sueldo por un tiempo. La otra a la escuela de David y Raúl, dejé un mensaje bajo el pretexto de una emergencia familiar. No los estaba abandonando. Estaba ganando tiempo para pensar, para planear. De vuelta en la posada, me senté en el balcón con un cigarrillo que ni siquiera encendí y miré la marea tragándose la orilla. Por primera vez en años, el silencio me pareció honesto. Que Patricia disfrutara de su paz. Porque cuando yo regresara, si regresaba, no quedaría ninguna. Pasaron 10 días antes de que llegara el golpe en la puerta. Estaba en medio de mi rutina matutina, café negro, 3 huevos y 2 horas de silencio mirando el horizonte cuando escuché botas en el porche.
No era el paso vacilante de un repartidor. Eran pasos pesados, deliberados. Pasos de policía. Abrí la puerta y encontré a 2 agentes locales, sombreros en mano, intentando parecer educados. No eran de mi ciudad costera, pero sin duda estaban allí en su nombre. ¿El señor Roberto?, preguntó uno. Asentí. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre un hombre llamado Carlos Ferrell. Desaparecido desde la semana pasada. Se dice que usted y él tenían historia. Me recargué en el marco de la puerta. No me sorprende que esté desaparecido. Habla como si fuera su segundo trabajo. El más joven sonrió con burla. El mayor no pestañeó. Testigos dijeron que hubo un altercado. Algo sobre una fiesta. Su esposa. Sí, respondí con frialdad. Una gran fiesta a la que no fui invitado. No lo acusamos de nada, dijo el mayor. Solo buscamos confirmar que estaba aquí en ese momento. ¿Tiene a alguien que pueda responder por usted? Señalé hacia el mar. Lo único con lo que he estado hablando últimamente. Se miraron, anotaron mi nombre y me dejaron con una advertencia de permanecer en el pueblo. No tenía intención de hacerlo. Al caer la noche ya estaba de vuelta en la carretera. Cuando crucé la puerta de mi casa, Patricia no se inmutó. Estaba en la cocina preparando té, como si yo acabara de volver de la ferretería. No llamaste, dijo sin mirarme. No tenía ganas de hablar. Colocó una taza sobre la mesa. Manzanilla, su elección habitual cuando jugaba a ser inocente. Supongo que ya escuchaste sobre Carlos, dijo en voz baja. Escuché que está desaparecido, respondí. Igual que tu dignidad. Eso captó su atención. Su boca se torció como si la hubiera golpeado. Pero no me importó. Se sentó frente a mí, con las manos aferradas a la taza como una adolescente nerviosa. No fue lo que parece, Roberto. No hablé, solo la miré. Fui a la fiesta porque, no sé, quería sentir algo. Usé ese vestido para fastidiar a Carlos. Él me humilló en la preparatoria, me insultaba, se burlaba de mí delante de todos. Solo quería vengarme. ¿Y te vengas de alguien acostándote con él?, pregunté con calma, como un arma cargada. Parpadeó. No me acosté con nadie. Me incliné hacia adelante. Entonces explica las bragas rojas. Explica por qué Samira dijo que desapareciste con él y regresaste hecha un desastre. Explica cómo lo fastidiaste, porque lo único que veo es a una mujer que se regaló como un adorno de fiesta. Parecía herida, como si la hubiera apuñalado con la verdad. Lo besé, admitió, pero solo para humillarlo. Lo exalté y luego me fui. Eso es todo. No pasó nada más. Volví a casa. Estaba borracha y avergonzada. Por eso no dije nada. Era una buena historia. Demasiado buena. Perfecta, en realidad. Y eso fue lo que la hizo apestar. Me levanté. ¿A dónde vas?, preguntó con la voz temblorosa de repente. Al sofá, dije. Ya no tienes derecho a acostarte en nuestra cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Roberto, por favor. Cometí un error. Yo no, solté. No quiero tus lágrimas. Quiero la verdad. Y hasta que la tenga, no me pidas nada. Se quedó temblando, aún con la taza en las manos, intacta. Tal vez se creía su propia historia. Tal vez era una mejor mentirosa de lo que yo pensaba. De cualquier modo, no me la creía. Esa noche me tumbé en el sofá mirando el techo. El mismo techo que había mirado después de cada turno tarde, de cada pelea, de cada noche sin dormir preocupado por las cuentas o por los chicos. Pero esta vez no pensaba en cómo arreglarlo. Pensaba en cómo terminarlo. La mentira era demasiado pulida, demasiado ensayada, y en el fondo sabía que Samira no mentía. Nunca lo había hecho. Patricia, en cambio, había aprendido a llorar por encargo antes de poder conducir. El silencio entre nosotros no era pacífico. Era una cuenta regresiva, y yo no estaba durmiendo. Estaba esperando. Pensaba que ya lo había oído todo. Pensaba que la seda roja, el sofá, las mentiras y el silencio engreído eran lo más lejos que llegaría. Me equivocaba. Era un jueves por la mañana, con tostadas secas y conversación forzada. Patricia había estado actuando extrañamente alegre, horneando más, tarareando para sí misma, maquillándose aunque apenas salía de casa, como si ensayara para alguna redención en la que yo no la estaba incluyendo.
Entonces lo soltó. He estado pensando, dijo, sorbiendo jugo de naranja. Deberíamos intentar tener otro bebé. No dije una palabra. Me miró con ojos llenos de esperanza y falsa inocencia. Sé que suena loco, pero quizá es lo que necesitamos. Algo nuevo, un nuevo comienzo, un propósito real otra vez. El bocado de pan se volvió polvo en mi boca. Dejé el tenedor, me limpié las manos. ¿Quieres otro bebé? Ella asintió. ¿Y tú no? La observé mucho rato, tratando de decidir si aquello era estupidez o estrategia. Pero entonces lo dijo, la frase que encendió la mecha. Estoy atrasada, Roberto. Como 2 semanas atrasada. Ahí estaba. Una declaración disfrazada de esperanza. Me recosté, dejando que el momento colgara entre nosotros como una soga. Patty, dije en voz baja, me hice una vasectomía hace 7 años, justo después de que naciera Raúl. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? Cortado, quemado, atado, todo el paquete. El doctor dijo que estaría disparando en blanco hasta la tumba. Ella parpadeó 2 veces. La sangre se le drenó de la cara. No, eso no es posible. Levanté una ceja. ¿Segura, o acabas de darte cuenta de que lo que llevas no es mío? Se puso de pie, tirando la silla. Estás mintiendo. Nunca me dijiste eso. Me quedé sentado. Calmado. Fríamente calmado. Nunca pensé que haría falta. Dijiste que 2 niños eran suficientes, ¿recuerdas? Brindamos por eso. No puedes simplemente, balbuceó. Ya lo hice, respondí. Hace mucho tiempo. Y ahora, por algún milagro, estás embarazada. Ese sí que es un Espíritu Santo. Abrió la boca, luego la cerró, sus manos temblaban. Me levanté, di un paso cerca, con la voz baja y afilada. Quiero una prueba de paternidad en cuanto eso salga. Pero no te preocupes, ya sé lo que dirá. Me abofeteó fuerte en la mejilla. No me moví, no pestañeé, solo sonreí lento y frío. Ahí está, dije. La verdadera Patricia mostrando su cara de nuevo. Esa tarde me reuní con un abogado de divorcios. Oficina silenciosa, nada ostentoso. El tipo parecía comer papeles en el almuerzo y no sonreía a menos que alguien perdiera una casa. Le di la versión corta, infidelidad, posible embarazo, humillación pública. ¿Quiere ir por la vía de tierra arrasada o salida discreta?, preguntó. Ambas, dije. Quiero que ella piense que me voy con las manos vacías. Luego quiero que se ahogue en su propio desastre. Él asintió, deslizó los formularios. Empecemos. Cuando volví a casa, David y Raúl me esperaban en el porche. Raúl tenía el labio partido. David, los nudillos raspados. ¿Qué demonios pasó?, pregunté. David se veía furioso. Un imbécil en la escuela hizo chistes sobre mamá y la fiesta. Dijo que la pasaron de mano en mano como bebidas gratis, agregó Raúl. Le rompí la nariz. No me arrepiento. Miré a mis hijos y sentí que algo se rompía. No era dolor, no era ira, solo un vacío hueco. Estaban defendiendo a una mujer que no lo merecía porque aún no habían escuchado la verdad. Están los dos suspendidos, murmuró David. 3 días. Asentí. Entonces hagamos que cuenten. Al día siguiente, llevé a los chicos al norte para visitar academias marítimas. No solo por diversión, no para perder el tiempo. Era un plan para su escape. Recorrimos salas de máquinas, aulas, dormitorios que olían a sal y a ambición. Vieron a chicos de su edad subir a botes con manos encallecidas y espaldas orgullosas. David estuvo callado casi todo el viaje de regreso. Luego dijo. Podría hacer eso. ¿Tú crees? Sí. Yo también lo creo, le respondí. Raúl miraba por la ventana. ¿Crees que mamá se va a enojar porque nos perdimos su pastel de carne? Casi me reí. Creo que pronto se va a enojar por mucho más, dije. Los dejé en casa, los dejé instalarse, y luego conduje de regreso al abogado, firmé los papeles, pagué la tarifa, sin súplicas, sin ruegos, sin gritos, solo un bolígrafo, una firma y una tormenta a punto de estallar. Patricia quería un milagro. Estaba a punto de recibir un ajuste de cuentas. Lo que pasa con el dolor es que, una vez que se instala, empieza a pedir compañía. Yo no era un hombre de hacer escenas. Nunca me gustaron las discusiones fuertes ni romper platos.
Creía en arreglar lo que estaba roto o en alejarse, pero algunas cosas necesitan romperse a propósito. Freddie Springer fue el primero. Era uno de los lacayos de Carlos, siempre sonriendo demasiado, riendo demasiado fuerte cuando Carlos contaba sus historias de vestuario en el trabajo. Se rumoraba en los muelles que Freddie también había estado en el almacén esa noche. Su nombre aparecía en susurros junto a frases como se turnaron y chocaron las manos. Así que esperé, paciente como el óxido. A Freddie le gustaba beber en el Guinness Bay los viernes, el mismo bar al que iba desde que éramos niños. Todavía usaba ese chaleco de cuero con el parche de cerveza cosido en la espalda, como si fuera una leyenda local. Aparqué a 2 calles. Llevaba una sudadera con capucha vieja, las manos en los bolsillos, esperando al otro lado de la calle, justo fuera de la luz amarilla de la ventana del bar. Salió tambaleándose alrededor de las 11. Riendo, con la cabeza echada hacia atrás como si la noche fuera suya. No me vio hasta que estuve a 2 pasos de él. Roberto, ¿eres tú? Mi puño respondió antes que yo. El primer golpe le destrozó el equilibrio. Cayó de golpe, las rodillas raspando el pavimento. Lo agarré del chaleco por la espalda, lo arrastré al callejón como un saco de basura. Nadie vino corriendo. A nadie le importó. Yo no grité. No hablé. Solo trabajé. Golpes al cuerpo, cortos y brutales. Costillas, hígado, estómago. Luego le saqué el hombro del lugar con una pisada cuando intentó arrastrarse. Jadeaba, gritaba, suplicaba, pero yo no escuchaba palabras. Cuando terminé, me agaché y le agarré un puñado de la camisa. ¿Recuerdas el almacén?, susurré. ¿Recuerdas lo que hiciste con mi esposa? Sus ojos estaban abiertos de par en par, uno ya hinchándose cerrado. Yo no, quiero decir, Carlos empezó. Lo golpeé otra vez. No por ira, por puntuación. Llevarás este dolor por un tiempo, dije con voz firme. Eso es misericordia. Carlos no tendrá ninguna. Lo dejé en el callejón, retorciéndose como un animal atropellado, y caminé hacia la noche con una calma que no había sentido en semanas. Me recogieron a la mañana siguiente. La esposa de Freddie lo había llevado a la estación, gritando sobre huesos rotos y barbarie. Los policías llegaron a mi casa como si persiguieran a un perro rabioso. Patricia abrió la puerta con la bata puesta, parpadeando como si ya no reconociera el mundo. Me encontraron en el garaje, cambiando el aceite de la camioneta. Calmado, preparado. Me esposaron sin resistencia. En la estación, me ficharon, tomaron mi foto, me retuvieron en una celda de concreto que olía a cloro y a arrepentimiento. No dije mucho, no pedí abogado. Supuse que me había ganado el viaje. Entonces apareció Patricia. No gritó, no lloró. Solo entró, firmó los papeles y pagó la fianza como si saldara la cuenta de la tintorería. En el coche no habló. Yo tampoco. Al llegar a la casa, salí, caminé hasta el sofá y me senté. El mismo lugar donde había estado durmiendo durante semanas. Ella se quedó en la puerta como si quisiera decir algo. Tal vez rogar, tal vez explicar, pero no salió nada. Me recosté, crucé los brazos y miré al techo. El silencio entre nosotros ya no era confusión. Era cálculo. Ella sabía que yo estaba desenredando la verdad detrás de su sonrisa. Solo que no sabía cuánto lazo me quedaba. Freddie fue el primero, pero no el último. Yo tenía 2 nudillos agrietados, una citación judicial y ninguna disculpa que dar. Los huesos de Freddie se curarían torcidos si tenía suerte. Y mi capataz ya me había sugerido muy seriamente que tomara otra licencia. Así que lo hice. Me quedé en casa, bebí café negro, mirando por la ventana como si me debiera algo. Patricia empezó a mantener su distancia, no por miedo. No me tenía miedo a mí. Tenía miedo de lo que yo sabía o podría descubrir a continuación. Seguía intentando actuar con normalidad. Como si el pastel de carne y la cortesía pudieran volver a pegar los cristales rotos. Yo no me lo creía. Ya no compraba nada de lo que ella intentaba vender. Entonces Dios hizo su movimiento. Lee era otro del grupo de borrachos de Giselle. Un tipo que creía que levantar pesas lo hacía inteligente. Walt, en los muelles, me había dicho que Lee no paraba de hablar de mí. Decía que había perdido el control. Decía que no podía mantener satisfecha a su mujer. El típico coro de cobardes. Pero no dejaba de hablar.
Yo salía de la gasolinera justo pasada la puesta del sol, un Kiek bajó un brazo, cuando se me acercó por detrás. Sin advertencia, solo un rugido y el nauseabundo crujido de un tablón de 2x4 contra mis costillas. Caí al concreto con fuerza. No podía respirar por un segundo. Intentó golpearme de nuevo, pero rodé. La tabla rompió el asfalto donde había estado mi cabeza. ¿Crees que puedes con Freddy y salir caminando? Gruñó. ¿Te crees algún tipo de héroe? Tosí sangre y sonreí. No, yo soy quien termina lo que ustedes empiezan. Golpeó otra vez, pero esta vez estaba listo. Agarré la tabla, lo tiré hacia adelante y estampé mi cabeza contra su nariz. El cartílago crujió. Aulló. Le siguió un golpe al abdomen, luego una rodilla en la cabeza mientras se inclinaba. Lee era más fuerte, claro, pero la fuerza no significa nada cuando peleas con rabia. Peleé frío. Lo vencí en silencio. Sin teatro, solo precisión. Cuando llegaron los policías, él estaba medio inconsciente en un charco de su propia orina, y yo sentado en la acera, jadeando, sujetándome el costado. 2 costillas fracturadas, un dedo dislocado, sangre en la boca y acero en la mirada. Los testigos lo confirmaron. Lee golpeó primero. No se presentaron cargos. La sala del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido de las máquinas y el zumbido bajo de las luces fluorescentes. Odiaba los hospitales. Demasiada muerte en sus paredes. Demasiada pretensión. Patricia llegó cerca de la medianoche, con una bolsa de papel marrón en la mano. Sándwich, manzana, botella de agua. Pensé que tendrías hambre, dijo. No, respondí, mirando al techo. Se sentó, no demasiado cerca. Dijeron que podrías necesitar cirugía si las costillas se hunden hacia adentro. No lo harán, dije con frialdad. Se quedó callada un momento. Entonces no puedes seguir haciendo esto. Me giré lentamente hacia ella. ¿Hacer qué, Patty? ¿Defenderme, limpiar el desastre que tú creaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Estaba aprendiendo. Has cambiado, susurró. No, Patty, no he cambiado. Solo dejé de fingir que no lo habías hecho. Eso la silenció. Se fue unos minutos después, el sándwich sin tocar todavía en la bandeja. Lo observé irme y no sentí nada. Ni odio, ni tristeza, solo silencio. El tipo de silencio que precede a la tormenta. Y esta tormenta apenas comenzaba. Los vendajes se quitaron el martes. Las costillas todavía dolían como el infierno, pero podía moverme de nuevo. Y, más importante, podía terminar lo que había empezado. Quedaba un nombre en mi lista. El último cobarde del grupo de Carlos. El que siempre se mantenía justo fuera del radio de explosión. Bob Timbers. Él era el callado. Siempre reía cuando los demás soltaban sus bromas sucias, pero nunca hacía una propia. El tipo que observaba desde las sombras y se decía a sí mismo que eso lo hacía inocente. Pero recordé lo que dijo Samira, que Patricia se había ido con Carlos y los chicos. Bob había estado entre ellos. Ahora trabajaba en el astillero al este del pueblo, haciendo mantenimiento en viejos remolcadores. Esperé a que terminara su turno, lo observé cambiarse de su overol, caminar hacia la cafetería contigua como si su conciencia estuviera limpia. Lo intercepté en el callejón detrás del edificio donde el personal de cocina tiraba la basura. Se sobresaltó al verme. Roberto. Oye, hombre, lamento lo que pasó con Freddy y... No tuve nada que ver con eso. Lo empujé contra la pared de ladrillos antes de que pudiera terminar la frase. Su cabeza rebotó una vez, sus rodillas se doblaron. Tú estabas allí, gruñí. La fiesta, el almacén. Estabas en la maldita habitación, Matt. Él sacudió la cabeza frenéticamente. No fue así. Yo no. Le di un puñetazo en el estómago. Cayó como un saco de cemento mojado. Me agaché junto a él. No más evasivas. No más mentiras. ¿Me dices exactamente qué pasó esa noche o te voy a romper peor que a Freddy? Tosió, resolló, se volteó sobre su espalda. Está bien, por favor. Lo dejé hablar. Lo contó todo. Carlos trajo la botella de tequila. Freddy tenía las pastillas. Solo algo para que se relajara, había dicho. Tad no sabía si Patricia tomó una, pero bebía como si tratara de olvidar algo. Reía. Bailaba.
Coqueteaba con Carlos como si fueran citas. Y luego lo siguió al almacén. No estaba lo suficientemente borracha para no saberlo. Dijo Ruth, con los ojos desorbitados. Ella lo quería. Lo juro. Se reía todo el tiempo. Sentí que mi estómago se retorcía, pero mantuve mi cara seria. Ella estaba en eso. Él continuó temblando. Ella. Ella primero arrastró a Carlos, luego a Freddy. Entonces no lo dejé terminar la lista. Mis nudillos conectaron con su mandíbula con fuerza. Me quedé sobre él, los puños temblando, no de rabia, sino de contención. ¿Se lo has contado a alguien?, pregunté. Sacudió la cabeza. Si alguna vez la vuelves a ver, pronuncia su nombre o siquiera respiras cerca de mi familia, volveré y terminaré esto. Asintió como si su vida dependiera de ello. Y así era. No conduje a casa. Conduje al muelle, me senté allí con el motor en marcha y las ventanas abajo, escuchando las olas golpear los cascos de los barcos como aplausos de fantasmas. Pensé que quería cerrar el capítulo, pero lo que obtuve fue confirmación. No fue un error. No fue una bebida de más ni un momento de debilidad. Fue elección. Patricia los eligió. Eligió esa habitación. Eligió sonreír cada segundo. Y ahora quería perdón. Ahora quiere jugar a ser familia otra vez. No, no en esta vida. Saqué los papeles del divorcio de la guantera. Los revisé una vez más. Ahora se sentían más ligeros. No como rendición, sino como libertad. El Osaka Maru no era un crucero, y desde luego no era unas vacaciones. Era un carguero oxidado con bandera de Panamá, transportando chatarra y componentes industriales de un continente a otro. Trabajo duro, semanas largas en el mar, y nada más que agua y sal como compañía, que es exactamente por lo que lo elegí. Pagué el parto en efectivo a través de un contacto en quien confiaba, un viejo amigo llamado Julio de los Muelles. Sin verificaciones de antecedentes, sin papeleo que llevara a algún lado. Solo un nombre falso, una credencial falsificada y mis manos callosas. Al segundo día de salir del puerto, me quedé en la cubierta al amanecer gris, la sal mordiendo mis labios, las costillas aún doliéndome por el error de Ms. El motor rugía bajo mis botas como un ser vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí intocable. Fue entonces cuando el capitán me encontró. El capitán Masuda era un hombre pequeño, delgado, con la piel curtida por el sol y una mirada que te hacía sentir que tus pensamientos estaban en altavoz. No decía mucho, solo sintió y me hizo señas hacia el puente. Lo seguí. Allí deslizó una carpeta manila sobre la mesa entre nosotros. Dentro había fotocopias, mi foto policial, un boletín de búsqueda, Roberto, buscado por múltiples agresiones y sospechoso en la desaparición de Carlos Fernández. Eres popular, dijo con un acento marcado. No respondí. Solo mantuve los brazos cruzados. Encendió un cigarrillo, dio una larga calada y me miró a los ojos. Les pegaste fuerte. Se lo habían ganado. Tú. Mata a este salvaje. No, dije con firmeza. Pero debería haberlo hecho. Me estudió por un buen rato, luego lanzó la ceniza en una bandeja de metal y cerró la carpeta. No hay ningún Roberto en este barco, dijo, apartando el archivo. ¿Entiendes? Asentí. No me importa lo que hayas hecho en tierra, dijo. Aquí afuera, trabajas duro, mantienes la boca cerrada y no me hagas arrepentirme de esto. No estoy aquí para causar problemas, dije. Solo quiero paz. Sonrió con ironía. No hay paz en el mar, solo distancia. Para la tercera semana, la tripulación sabía fragmentos de la historia. No hacían preguntas. Observaban, escuchaban y llegaban a sus propias conclusiones. Una noche, en la cocina, el grumete más joven, Diego, se inclinó sobre la mesa y dijo, ese tipo, Carlos, debió haberse metido en un gran lío. Lo miré. Levantó una mano. No te preocupes, las noticias se corren incluso aquí afuera. Un hombre defiende a su familia. Eso no es algo que juzguemos. Los demás asintieron. Nadie se burló. Nadie pidió detalles. Y así, de repente, volví a formar parte de algo. No era perdón, no era redención, solo respeto silencioso de hombres que entendían lo que significa ser llevado al límite. Aquí afuera, no era un hombre buscado. Solo era un hombre. En mi litera,
mantenía los papeles del divorcio doblados en una funda de plástico, escondidos bajo el colchón, un recordatorio de lo que había quedado atrás. También guardaba una carta del abogado. Patricia había firmado todo sin objeciones. Probablemente porque sabía que todo había salido a la luz en la corte. La prueba de paternidad aún no había llegado, pero no peleó. Tal vez tenía miedo. Tal vez estaba demasiado cansada. O quizás, por una vez, sabía que yo había terminado. Los papeles decían que la casa se vendería y las ganancias se dividirían. Pero mi parte ya se había transferido a una cuenta privada bajo mi nuevo nombre, un nombre que no aparecía en ningún manifiesto. Que se quede con la cáscara de la casa. Que cría su misterioso bebé sin esposo, sin tripulación y sin mentiras detrás de las cuales esconderse. No tenía ningún interés en regresar. La tierra era para los muertos. Yo estaba vivo de nuevo. Llevábamos 3 días fuera de Ciudad del Cabo cuando el operador de radio golpeó la puerta de mi cabina con una sonrisa y un impreso doblado. Llegó un mensaje de Lady Ed, dijo. Barco de carga desde Edbelt rumbo al sur. ¿Conoces a alguien llamado Raúl? Me congelé. Me entregó la nota. Simple, corta, escrita a mano. Hola, papá. Vamos rumbo a Ciudad del Cabo. La asignación en la academia salió bien. Dijeron que nos cruzaremos. Pensé que debía saberlo. Robert y David. Me senté al borde de la litera y dejé que el papel descansara en mis manos. Por primera vez en meses, la ira se fue. No completamente. Nunca lo haría, pero lo suficiente para que el peso se levantara. Mis hijos varones, estaban aquí afuera ahora en su propio barco, con sus propias cartas y brújulas y tormentas que navegar. No habían sido rotos por lo que pasó. Habían sido forjados. Doblé el papel y lo guardé junto al decreto de divorcio bajo mi colchón. Esa parte de la historia había terminado. Subí a la cubierta y me quedé cerca de la proa, observando el horizonte mientras el sol atravesaba la niebla matutina. Sentí el viento deslizarse sobre mi piel, afilado y honesto. Aquí afuera, nada era falso. El océano no ocultaba secretos. No mentía. Exigía respeto y lo devolvía en silencio. Julio apareció detrás de mí, bebiendo café de un termo abollado. Te ves diferente, hermano. Asentí. ¿Te sientes diferente? Señaló hacia el mar. Ese barco en el que están tus hijos. ¿Crees que te verán? Tal vez, dije. Tal vez no. No importa. Julio levantó una ceja. Son libres, dije. Eso es todo lo que quería. Me dio una palmada en la espalda. Buenos hombres entonces, como su padre. No respondí, solo miré el agua pasar bajo nosotros. Una semana después, me llegó la noticia a través de otro tripulante que había llamado a su hermana en Estados Unidos. Patricia había perdido la casa, no podía pagar la hipoteca, se mudó con su hermana en los suburbios. 8 meses de embarazo, sola, hinchada y miserable. Los rumores decían que lloraba mucho. Yo también comía demasiado, salía de casa rara vez. Las mismas personas que antes susurraban sobre mí ahora susurraban sobre ella, sobre lo rápido que cayó, sobre cómo ninguno de los hombres de aquella noche había ido a visitarla. Carlos seguía desaparecido. Freddy seguía cojeando. Ad se mudó a Utah y nunca miró atrás. En cuanto a Patricia, su reino se había reducido a un sofá, un bebé en camino y nadie que aplaudiera al entrar en la habitación. Bien. Eso es lo que obtienes cuando quemas a un hombre y piensas que se quedará sentado entre las cenizas. Atracamos en Ciudad del Cabo 2 días antes. La carga se había retrasado, así que la tripulación tuvo tiempo libre seguro. Me quedé a bordo, dejé que los jóvenes fueran a los bares y persiguieran el ruido. Yo solo observaba el puerto. Observaba cada barco que llegaba y se iba. Me preguntaba si, en algún lugar allá afuera, Raúl y David también estaban mirando. No intenté encontrarlos. Ya estaban haciendo lo que yo no podía a su edad, trazar su propio rumbo lejos de todas las mentiras y la podredumbre que dejamos atrás. Hice lo que necesitaba. Los saqué. Corté el cordón entre ellos y el veneno. Dejé que Patricia conservara sus fantasmas. Yo tenía la marea, la verdad y 2 hijos en algún lugar del otro lado del agua, llevando mi nombre como una bandera que aún significaba algo. Y eso era suficiente. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like,
suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.